Les advertimos que el rulo estaba alzado y ustedes pudieron comprobarlo. Desacatado, podríamos decir. Sí, enloquecido, encendido. Vamos a pasar a otro tema. Ustedes saben que en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires se han construido muchos edificios y eso siempre es bueno, o casi siempre es bueno, porque en realidad, si para construir algo nuevo destruimos parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, tenemos un problema, no está del todo bien, ¿no? Exactamente, tenemos un problema, para eso hay vecinos y agrupaciones muy preocupadas por defender todos los patrimonios históricos y frenar un poco esta cosa de la inversión inmobiliaria. Ahí el Estado debería poner un límite al negocio inmobiliario y ahí nace este Proteste Ya que hemos llamado La Historia en Demolición. Mirá. De bestiario, casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Casas marcadas. Llueve en la ciudad de Buenos Aires, pero no vamos a hablar del tema de las inundaciones. Nos convoca otro problema. Cuénteme qué es lo que está pasando. Bueno, en general en la ciudad de Buenos Aires lo que está pasando últimamente es una demolición indiscriminada del patrimonio arquitectónico de la ciudad, producto de la falta de una política real y también las trabas que se ponen a los proyectos que hay en la legislatura para proteger distintos conjuntos patrimoniales. ¿A qué le llamás patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, el patrimonio son todos aquellos edificios, parques, conjuntos históricos que tienen valor, ya sea por su historia, o por la arquitectura, o por el diseño, o por su valor urbanístico también, que forma parte de la identidad de la ciudad, que hoy en día están en peligro. De hecho, Buenos Aires está en un listado de zonas en riesgo, en un listado internacional, y estamos perdiendo una de las riquezas más importantes que tiene Buenos Aires, que es su patrimonio arquitectónico e histórico. ¿Por qué es una problemática para el vecino de la ciudad de Buenos Aires? Nosotros entendemos que acá tiene que ver un poquito con el desarrollo del mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. A partir de un momento dado donde deja de haber terrenos vacantes, los desarrolladores inmobiliarios comenzaron a ver la posibilidad de comprar inmuebles donde había casas de 2 o 3 plantas para derrumbarlas y construir edificios de gran altura. Y acá viene un poquito la responsabilidad estatal al respecto. No puede ser que la planificación y el desarrollo de la ciudad esté dado por los operadores privados y falte una regulación. Cuéntenme en qué calle estamos. Esto es Paraguay y Libertad. ¿Qué es lo que tenemos atrás nuestro? Este es un edificio, es un conjunto que está integrado por la iglesia, que se construyó, la iglesia de las Victorias, en el año 1890. Y esta construcción, que es lo que se ve acá de ladrillo a la vista, es un estilo neogótico, que se construyó unos años después, en 1910 aproximadamente, junto con la capilla, que es lo que se va a demoler. Me imagino que hay un montón de estas cosas, ¿no? No, no hay mucha que diga. No hay muchas. No, esto es único. Esto se hace acá porque me imagino que estamos en una zona donde el metro cuadrado tiene mucho valor, ¿no? Sí, es así, pero no solo el metro cuadrado tiene valor, o sea, hay una cuestión que también tiene mucho valor y que es la historia y la memoria de la ciudad. Que tiene más valor todavía, ¿no? Y sí, porque realmente si vos vas a terminar destruyendo el patrimonio arquitectónico, estás destruyendo a Buenos Aires directamente. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Cuál es el espíritu de esa ley? Bueno, en cuanto al patrimonio, en realidad tenemos 3 leyes. Tenemos una ley que protege el patrimonio histórico-cultural, que es la 1227. El objetivo de esa ley justamente es preservar todos aquellos lugares identitarios. Y lugares identitarios puede ser desde el obelisco hasta un bar, hasta un teatro o hasta una edificación, una casa que tiene un valor simbólico importante para los vecinos del barrio. También tenemos otra ley que protege el patrimonio edificado, que crea bienes protegidos y además crea áreas de protección histórica. La ciudad de Buenos Aires, una cosa que la distingue de otras ciudades, es que su zona histórica con valor patrimonial está diseminada por muchos barrios. ¿Cómo está catalogado este edificio? Este edificio tiene una protección que se llama catalogación estructural. Quiere decir que se tiene que proteger la fachada y toda la estructura interna principal del edificio que le da la tipología que tiene. Pero si está catalogado de esa manera, entonces no se podría hacer ningún edificio. No, poder no se podría, pero echa la ley, echa la trampa. ¿Cuál es la trampa? Y habría que preguntarle a los funcionarios. Ah, ¿la trampa lo hacen los mismos funcionarios? Sí, con el manejo de los expedientes. O sea, de repente vos encontrás alguna sutileza, alguna ambigüedad y ellos la utilizan para eso. Se demuelen algunos clandestinamente y otros con permisos aprobados por el gobierno de la ciudad. ¿En qué estado está este edificio? Bueno, esto está frenada la obra. Ah, bueno, ¿se dieron cuenta entonces de que no se podía demoler? No, en realidad fuimos a la justicia y la jueza ordenó frenar las obras, ordenó al gobierno de la ciudad frenar todo. Fue la jueza la que vino directamente ella a parar la obra porque no venía nadie, por más que tuviera la orden judicial.
cuéntenme a dónde estamos ahora exactamente. Esta es la Casa Suiza, estamos en el centro de Buenos Aires, a 4 cuadras del Congreso. ¿Y qué es lo que sucede con este lugar? Y en este lugar pasa lo mismo que está pasando en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Se está demoliendo para construir otra cosa. ¿Ah, esto se está demoliendo? Se está demoliendo, o sea, está parado por la justicia. ¿También está parado con la justicia? Sí, que actuó más rápido que el gobierno de la ciudad. ¿Tenés un poco de idea de la historia de este lugar? Este lugar se usó desde los años 20 hasta los 80 para las fiestas de carnaval de la comunidad negra de Buenos Aires. El Jimmy Club eran un grupo, prácticamente la más importante comunidad afroporteña, y es el único, lo más importante de este lugar es que es el único lugar material vinculado con la cultura afroporteña, porque todo lo demás fue demolido. Bueno, ¿y qué opinas de que se demuela un patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires? Que no, que está mal. Aparte yo esto lo conozco porque yo crecí en este barrio, venía a bailar. ¿Venías a bailar acá? Venía a bailar cuando tenía 15 años. No me digas, hace un montón. Hace un tiempo atrás. ¿Qué otra cosa funcionaba en este lugar? Bueno, además acá era una sala de fiestas, cantó Gardel, cantó Sandro, Los Redonditos. Acá se refugiaron las madres de Plaza de Mayo en la época de la dictadura militar. ¿Son por acaso ustedes un público respetable? ¿Dónde nos encontramos exactamente? Estamos en Bartolomé Mitre, al 1600, también a pocas cuadras del Congreso, en pleno centro de Buenos Aires. ¿Y qué era esto que tenemos atrás? Esto era el Hotel Metropol, un lugar, se construyó en 1910 con una tipología muy particular, y por eso cuando se evaluó el valor de este edificio se decidió preservarlo. Y lo que podemos ver en este edificio es que nosotros hicimos el proceso de demolición interno. Es decir, sacaron las ventanas, sacaron los vidrios y permite que el agua de lluvia entre. Entonces se va pudriendo solo, se va deteriorando y se va cayendo. Entonces cuando a alguien en algún momento se le ocurre avanzar con el proyecto legislativo para salvarlo, ya está prácticamente destruido. Soy mi ciudad, casi ya no llora. En la ciudad de Buenos Aires, ¿usted sabe si hay necesidad de vivienda o no? Sí, hay necesidad de vivienda. Hay una ley que establece la necesidad de cubrir el déficit de vivienda que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que no se está cumpliendo, y nosotros, es más, desde acá, desde la propia Defensoría del Pueblo la estamos promoviendo. Lo que notamos es que lamentablemente este desarrollo constructivo que se está dando no está cubriendo ese déficit de vivienda. Es un desarrollo constructivo que apunta a los inversores en metro cuadrado y no en las necesidades de la familia de clase media y clase media baja, que son las que están con déficit de vivienda. ¿Qué es lo que va a venir a visitar un turista si sigue por este camino de planificación de la Ciudad de Buenos Aires dentro de 50 años? Y sabés que si nosotros nos hemos dado el lujo de demoler el bar donde cantó Gardel, y si nosotros nos estamos dando el lujo de destruir la Boca, que en realidad es otro negocio inmobiliario, si vamos a destruir barracas, o sea, si todo en virtud de hacer estos edificios que no tienen ningún valor estético, pero menos tienen un valor que nos referencie con la memoria, nadie va a venir a Buenos Aires y no sabemos qué va a quedar de todo eso. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Ahora estamos donde no hay nada. ¿Qué había? Ahí estaba la casa donde vivió Alfonsina Storni sus últimos días. De acá se fue para Mar del Plata. ¿En serio? Sí. ¿Tiraron la casa donde vivió Alfonsina Storni? Sí, la tiraron abajo. ¿Qué es lo que pedían los vecinos antes de que la casa se demoliera? Y desde el año 97 se está pidiendo que este lugar sea una biblioteca, un lugar de las artes, de las letras. O sea que ya había una movida como para que fuera había... reconocida, ¿sí? ¿Y qué es lo que se puede hacer ahora entonces? Y ahora, bueno, nada. ¿Nada? O sea, ¿En este lugar donde estaba la casa Alfonsina Storni se va a construir un edificio? Supuestamente sí. ¿Cómo porteño? ¿A usted le interesa el patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Sí. Como presidente de la legislatura, ¿le interesa el patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Entonces, ¿por qué no votaron ley 2548? ¿Cuál de la ley 2548? Nosotros teníamos una ley, la 2548, que obligaba a que toda propiedad anterior al 1941 requiera una aprobación para ser demolida de la Comisión Asesora de Asuntos Patrimoniales. ¿Por qué me dice teníamos una ley? Bueno, teníamos porque no la tenemos más. Yo te puedo decir por qué no voté. Primero, porque están catalogadas gran cantidad de viviendas en toda la ciudad de Buenos Aires. Sí. Dos, me parece que dimos el tiempo prudencial para que todos los que querían catalogar se cataloguen. ¿Cuánto fue el tiempo prudencial? Y 2 años y pico. El año pasado no se prorrogó.
una ley. Esta ley Perdón, ¿y por qué no se prorrogó? Y porque el PRO se opuso terminantemente. ¿Y por qué el PRO se opuso terminantemente? Bueno, se opuso terminantemente porque tiene un acuerdo con las empresas constructoras. Como ciudad debemos ser de las ciudades que más, de Latinoamérica, que más casas catalogadas o propiedades catalogadas tenemos. Y también la ciudad de Latinoamérica y o del mundo que más casas se han destruido para hacer edificios y torres. ¿no? Quienes dicen que se abocan a este tema, creo que le tienen que dar mucho más impulso. Acá tenemos Ustedes también deberían No, abocarse. yo también, pero lo que digo, la ley era por un año. Después la renovamos por otro año más. Lo que no hicimos es renovarla del tercer año. ¿Y por qué no la renovaron? Porque me parece que se había agotado un tiempo prudencial para hacer todo lo que había que hacer. Y después por amparo siguieron igual. Y si los vecinos se quejan, y hoy la ley justamente está... Hay un sector, los vecinos se quejan, no. Hay muchos más vecinos que a mí me vinieron a ver. Por lo que hoy no pueden comercializar su casa, y que tienen barrio en el sur, y que viven en barracas, en Lugano, en distintos lugares. Estamos hablando de lugares lógicos. No, bueno. Afortunadamente las ONGs, como Basta Demoler y otras más, presentaron un recurso de amparo en la justicia, y la justicia decretó una medida cautelar para que se siga exigiendo la aprobación del CAP antes de demoler una propiedad del 41. Pero estamos colgados de un hilito. En cuanto una sala de apelaciones diga que la cautelar no corre más, acá viene la piquete y nos barren todo de la ciudad. Son los intereses de las empresas constructoras. Tendríamos que cambiar las mayorías relativas que existen en la legislatura. Podríamos dar un ejemplo, ¿no? ¿Y cómo no? Y para eso debemos recurrir a nuestros antepasados. ¿Qué le parece? Perfecto. Vamos a mi antepasado, que era un fenómeno mundial. Mira. ¿Qué es esto? Mirá los caballos con ruedas. Sin riendas, ¿eh? ¿De ahí sale toda la orquesta? La vitrola, están todos cantando ahí adentro. ¿Todos ahí? ¿Cómo progresó todo? Mirá vos, cuántos colores. Vamos por acá. Maula, a ver si pasa. No abre. Se abre solo. Sale gente. Un habitáculo de un metal raro que te asciende de un piso hacia el otro para llevarte a una oficina en donde podés reclamar. Esto ya acá me complicó. Muy bien. Gracias por abrir la tranquera. ¿Una tranquera? Lo que te pido es que no se olviden de telecomunicarse. ¿Pide qué? No, en mi época la televisión no existe. Mire. ¿Cómo? Metí el palete y se abre la tranqueroli. Sí, no te preocupes que no va a salir. Mirá cómo miran. Parece que viniera de otra época yo. ¿Cómo le va, una moza? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Lindos colores para este buen día, ¿eh? Rodríguez, mucho gusto. Bárbaro, Alfredo. Me lo fumo en pipa. Es bueno. Al Lostri, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gonzalo Rodríguez, mucho gusto. Vengo en representación del pasado, mejor dicho, del patrimonio histórico, del pasado que se hace presente en esta época también, pero que en algunas ocasiones me han contado lo están devastando. Pasa que a mí me dicen en esta época que no se respeta la ley como se respetaba en mi época, ¿no? Acá todos recurren mucho a una tal amparo. Lo que vos estás teniendo es, en los últimos 10 años, que las cuestiones patrimoniales han tomado la agenda pública. Hay una disrupción temporal entre lo que es la construcción de ciudad y la puesta en discusión pública de este tipo de efectos. ¿Y cuál es el planeamiento de esa construcción de la ciudad, no? Correcto. En el 2008 nosotros nos hacemos cargo y ahí arrancamos un proceso de catalogación que, utilizando las normativas antiguas, se empieza a catalogar. Entonces le pregunto a usted. ¿Y qué querés que te responda? ¿Y por qué se tiró abajo, por ejemplo, en la casa de Alfonsín Astorno? A ver, la casa de... ¿Por qué se estaba por tirar abajo la casa suiza? Aquí vamos. ¿Por qué se está por tirar abajo la capilla con estilo neogótico? Pero la casa de Alfonsín Astorni, cuando fue evaluada aquí, se consideró que no tenía valor y se ponía en duda la permanencia de Alfonsín Astorni en esa casa. En los últimos 10 años se han construido 15 millones de metros cuadrados. No creció la población en capital, como indica el censo, y hay 340.000 viviendas vacías. Las decisiones macroeconómicas lo que están haciendo es que la gente tome decisiones de reserva de valor en lo que comúnmente se llama ladrillos.
¿Y esa decisión no puede estar regulada por un Estado presente? Resorte de la legislatura tomar esa decisión, no mío. Pero desde el planeamiento urbano, ¿no se puede tomar una política para que justamente ese planeamiento sea sustentable? Yo puedo tomar políticas adentro de la ley. El Ministerio de Planificación de una vez por todas debería mandar lo que ya fue catalogado por el CAP para que fuera convertido en un catálogo definitivo y no preventivo. Hay que hacer una mirada integral de la Ciudad de Buenos Aires y tomar decisiones, porque nosotros cuando hablamos de patrimonio no hablamos solamente de las casas, hablamos del empedrado, hablamos de los árboles, hablamos de un conjunto que habla y que nos interpela desde algún lugar a quienes transitamos la ciudad todos los días. Y yo he propuesto a la legislatura varias veces que discuta ampliar los niveles de protección. Hay proyectos de ley, se han hecho proyectos de ley que no han sido votados. Yo no te puedo dar respuesta. Pero desde planeamiento urbano usted tiene las herramientas como para impedir cierto avance. Correcto, y tenés toda la razón. De hecho, hacemos un montón que no salen nunca en ningún lado. Eso es lo que tienen que hacer. Sobre un universo de más de 200.000 parcelas, que vos me traigas 5 o 6 parcelas. Hay un montón más, pero si no teníamos para hablar toda la semana acá. No estaría mal. Yo no puedo modificar los actos administrativos. ¿Entendelo? La gente puede volver a preguntar y a preguntar. Y lo pueden volver a rechazar y a rechazar. ¿Qué cantidad de viviendas hay catalogadas? Lo que nosotros sacamos de la comisión fue la cantidad de viviendas que pasaron por el CAP. No habrán llegado a las 10.000, de un universo de 140.000. Si nosotros tenemos que desde el año 2008 al año 2012 de 140.000 se vieron 10.000, es una carrera que no va a terminar, muy lenta frente a la carrera muy rápida de la demolición. ¿Han elevado algún proyecto desde el PRO justamente para que usted tenga las herramientas necesarias y pueda hacer esto? A ver, hemos hecho. ¿Qué han hecho? De ampliar los niveles de protección. ¿Qué pasó? Y no se trató. Yo no tengo la capacidad de hacer que las cosas se traten. Digo, ¿por qué no se ponen de acuerdo teniendo en cuenta que para mí es muy fácil hablar entre gente del mismo equipo? Obvio. Lo que pasa es que la decisión institucional de la legislatura no es entre gente del mismo equipo. Pero hay gente del otro equipo que también está de acuerdo para cuidar el patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, que hagan Vengo a hablar con ellos. Que hagan algo. La única persona que estaba haciendo algo en una de las comisiones la echaron. Y yo, sobre eso. Yo había terminado el mandato a fines del año pasado y hubo un proyecto presentado sobre tablas sin que se hubiera tratado previamente en labor cómo se tratan los proyectos y fui reemplazada por alguien del oficialismo cuando yo no represento obviamente al oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Usted está a favor de la megaconstrucción, de que a la ciudad la planifiquen los inversores inmobiliarios o está a favor de cuidar el patrimonio histórico de esta bendita ciudad? A ver. Es una sola la respuesta. Estoy a favor del desarrollo humano. Eso induce un equilibrio. Pregunto de nuevo, ¿usted está a favor del desarrollo, de la proyección, cuidando el patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires o está a favor de que el planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires sea decidido por los grandes grupos inversores inmobiliarios que hacen negocios a costa de destruir edificios como por ejemplo la casa de Alfonsina Storni? De la primera. ¿Por qué? Porque la lógica de tu planteo. No digo, ¿por qué no hacen algo entonces para respetar esa decisión? No me estabas preguntando eso. No, digo, ¿por qué no hacen algo entonces? Hacemos muchísimo en eso. ¿Por qué no hacen más? Porque estamos buscando un equilibrio. ¿Por qué no se apuran? Sí que nos apuramos. ¿Por qué no se apuran más? Nos apuramos mucho. ¿Por qué no le dan más bola entonces? Ya le dimos toda la que le podemos dar. ¿Y por qué se vino abajo? ¿Cuál? La casa de Alfonsina Storni, y no quiero hablar de todos los demás casos. Ya lo tenés. Bueno, pero sí. Firmado al principio. Bueno, puede cortar. quiero ver si dice lo mismo. Hablemos de la casa suiza. Hablemos de la iglesia Santa Catalina. Hablemos de la casa de Alfonsina Storni. Si decimos la iglesia Catalina se presentaría, no tendríamos problema en discutirlo. Ahora, hay un amparo. Si digo, la discusión se da en que los grupos que se presentan en distintas cuestiones dicen, a ver, ¿por qué no discutimos estas 200 propiedades? Nosotros no tendríamos problema en discutir 200, 250, o 300, o 500, o 1000. Decimos, la verdad, cataloguemos esto. ¿Estarían dispuestos? Por supuesto, lo que no se puede hacer es que toda la ciudad
por años patrimonio histórico. Cuando no es así. ¿Están dispuestos a discutir si se presenta un proyecto, si se presentan casas que estarían afectadas justamente a ser patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Hay un compromiso asumido para eso? Y aparte, hoy en día hay un amparo que sigue, digamos, en realidad es como si estuviera vigente. Sí, lo que pasa es que si el amparo se cae, obviamente Pero automáticamente hoy empieza la sigue. construcción. Más allá de los compromisos obtenidos, nos vamos con una sensación extraña. Si el Ejecutivo dice que no tiene leyes adecuadas y el Legislativo dice que el Ejecutivo no hizo lo suficiente, ¿quién podrá parar esto entonces? Por ahora, en Buenos Aires, el negocio inmobiliario de algunos le sigue ganando a la historia de todos. Ahí veíamos a Gonzalo Rodríguez